soy Ricardo Fernández, soy grafólogo hace como 30 años, soy licenciado en psicología y yo soy titular de grafopatología de la Universidad de Buenos Aires. Trabajaba en una clínica psiquiátrica y yo llego a la grafología porque había una paciente, una chica que era esquizofrénica, catatónica, que estaba internada en la clínica y que habitualmente me escribía algunas cartas. Y se me ocurrió en ese momento, como había otros pacientes esquizofrénicos internados, hacerle escribir también a los otros pacientes que estaban internados para ver si encontraba algo en común. Entonces me fui un día con todos mis papelitos a tener una entrevista con Luis Kirschbaum. Sí, que él me iba a explicar porque él era grafólogo, era psicólogo también. Y tuve una entrevista con Luis Kirschbaum que me apasionó porque me estuvo como 3 horas adentro de un escritorio explicándome lo que era la psicosis en un papel. O sea, me quedé fascinado de las cosas que me decía que se veían en esa escritura con respecto a la sintomatología de los psicóticos. Empecé a ver que era muy útil en el campo de la psicología porque los rasgos de la escritura te permiten varias cosas. Una es hacer un diagnóstico de personalidad bastante rápido, porque uno ve la escritura y llega a un diagnóstico con mucha más rapidez que haciendo varias entrevistas para llegar al mismo diagnóstico. Y con los pacientes trabajo haciéndolos generalmente escribir las primeras consultas, una muestra de escritura, y posteriormente, meses después, vuelvo a buscar muestras de escritura de la misma persona para comparar las escrituras, porque cuando hay cambios en la personalidad del paciente, en ese caso, esos cambios se reflejan en la escritura. O sea, si en la escritura no hay cambios, es que el paciente no cambió. Entonces, muchas veces sirve mucho más ver la escritura que escuchar lo que dice el paciente para saber si ha evolucionado o no ha evolucionado. Y eso en el campo de la psicología es muy interesante, porque permite hacer un seguimiento del tratamiento. Las patologías tienen rasgos comunes en sus escrituras que aparecen, con lo cual, al detectar esos rasgos, uno puede detectar la patología que tiene la persona, que puede ser desde una neurosis que no es tan grave hasta una psicopatía, hasta una psicosis. O sea, el papel escrito te habla de la patología que tiene el paciente. Todas las disciplinas que tienen que ver con las ciencias humanas pueden, tener o encontrar utilidad en la grafología. O sea, la psicopedagogía con los trastornos de aprendizaje, los tipos de tratamiento que hacen las psicopedagogas, en los recursos humanos, en las carreras de recursos humanos con la selección de personal, en relaciones públicas, la publicidad, por ejemplo, en muchos casos han estado asesorados por grafólogos para formas de letras, cambiar los logos. La medicina, hoy se están haciendo muchos estudios con investigaciones de cáncer en escritura, se está haciendo una investigación en el hospital de clínica con enfermos neurológicos y de Parkinson, cómo se refleja en la escritura. O sea, hoy hay, el abanico de posibilidades de aplicar la grafología es muy amplio, sobre todo en todo lo que son ciencias que tengan que ver con el hombre y ciencias humanas. Primero el que recién empieza en grafología le va a abrir un panorama que por ahí es distinto, en el sentido de que va a empezar a entender que la grafología no es algo mágico y donde yo te voy a adivinar si vas a hacer un viaje el año que viene, sino que es algo serio, científico, y que lo que estoy mirando cuando estoy analizando una escritura no es otra cosa que el sistema nervioso del que está escribiendo. Y creo que esto también amplía el panorama porque es una temática que tiene que ver con el funcionamiento cerebral y con las neurociencias que mucho dentro del ámbito de la grafología hoy no está entroncado todavía. Es como un poco virgen porque las neurociencias empezaron a desarrollarse en los últimos 20 años y están entrando en distintos ámbitos, pero en la grafología están entrando de a poco, Entonces es abrir un panorama mucho más amplio para el estudiante de grafología que vea que esto tiene, una dimensión mucho mayor a la que hubieran pensado antes. Lo que vas a ver es el sistema nervioso proyectado en el papel y lo que vas a hacer es un análisis de ese sistema nervioso. ¿Qué le pasa a esa persona que está proyectando esos rasgos de escritura? ¿Cómo funciona el sistema nervioso?
recomiendo que estudien en ROM, que hay gente muy seria, que René es una gran profesional y lo hacen con mucha seriedad. Así que es uno de los lugares que son, digamos, recomendables para que la gente estudie.